Bien, muy buenas tardes a todos. Queríamos agradecerles su presencia en esta presentación. Vamos a tratar de darles un pantallazo de lo que es el programa de inteligencia artificial y ciencia de datos acá en el Hospital Italiano. Mi nombre es Sonia Benítez, yo soy médica, estoy a cargo del área de investigación e innovación tecnológica y mis compañeros a continuación, luego que haga yo una pequeña introducción, van a ir mostrando los diferentes proyectos. Bien, un poco para tener en cuenta que los proyectos de inteligencia artificial ya tienen algún tiempo en el departamento, pero recién hacia el año 2018 se conformó el programa de inteligencia artificial con los proyectos de visión computacional o Imaging Analytics, y que a partir del año 2020, intrapandemia, empezamos a trabajar con proyectos que tienen que ver con Data Analytics, ¿sí? Además, ha habido a lo largo de este proceso la creación de diferentes repositorios, diferentes tipos de datos que van a conformar la fuente para este tipo de proyectos. El objetivo, y en poco es el objetivo y una mezcla de visión también, es desarrollar e implementar modelos y sistemas de ciencia de datos e inteligencia artificial que estén integrados al flujo de trabajo, y acá vendría la parte de visión, para mejorar la seguridad del paciente, la calidad de atención y la eficiencia de los procesos hospitalarios. Entonces la idea es no quedarnos en el laboratorio de innovación, sino que llevar este tipo de implementaciones al mundo real. Hay diferentes fases y áreas involucradas en este tipo de proyectos. Las resumí acá en 3 grandes etapas, pero son muchas más. Hay una que es crítica, que tiene que ver con el análisis de factibilidad, donde se revisan las condiciones del proceso, las imágenes, calidad y cómo se llevan adelante las actividades que requerirían el uso de este tipo de aplicaciones. Luego viene la etapa del desarrollo en sí mismo, y finalmente la implementación de los diferentes modelos y sistemas. Entonces, tanto diferentes servicios médicos como diferentes áreas de negocio van a estar involucradas, además de varias áreas del Departamento de Informática en Salud, que incluyen informática clínica, bioestadística, inteligencia de negocios, ingeniería de software, investigación e innovación tecnológica. Entonces, como una primera aproximación, esta va a ser la agenda. Van a haber proyectos de edición computacional, de procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento automático del habla, ciencia de datos, y después brevemente un resumen con lecciones aprendidas. Lo que estuvimos viendo y conversando es que preferimos que las preguntas las hagamos, o las hagan, mejor dicho, al final de todo el bloque completo de diferentes proyectos y presentaciones, ¿sí? Bien, entonces para visión computacional van a estar hablando María Julia Frangela, Candelaria Mosquera y María Agustina Ricci. Julia es médica, ella es especialista en informática médica y además en diagnóstico por imágenes. A su vez está haciendo la maestría en informática en salud. Candelaria es bioingeniera, también especialista en inteligencia artificial, y está haciendo su doctorado en la UTN, así como también María Agustina es bioingeniera, con su especialización también en inteligencia artificial y haciendo el doctorado con Candelaria. Así que te paso la posta, Julia, para que puedas avanzar con el proyecto. Bueno, muchas gracias a todos los que están del otro lado escuchando. Vamos a empezar por hablar del proyecto Artemisia. El proyecto Artemisia ya tiene varios años, muchos seguramente ya lo escucharon. Nació en el año 2018 con el objetivo de diseñar una herramienta que ayude al profesional médico en la lectura de la mamografía, mejorando la sensibilidad y la especificidad. Lo que ven en la foto es el equipo de Artemisia cuando recién arrancábamos. Este equipo fue creciendo y cuando estábamos comenzando, la doctora Karina Pese, que es la jefa de la División de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario, nos explicó que durante la lectura de la mamografía existen 2 objetivos principales. El primero es la categorización de la densidad mamaria mamográfica, que es lo que permite estimar el riesgo
que tiene la paciente de presentar cáncer en los siguientes 5 años, y el segundo es la búsqueda y la categorización de lesiones mamarias según la sospecha de malignidad. Así que con estos dos objetivos se estructuró el proyecto. Ahora sí, la siguiente, por favor. Bueno, así fue como nos embarcamos en el primer objetivo, y así fue como en el año 2019 nació la primera red neuronal que cumplía este primer objetivo, el de categorizar la densidad mamaria mamográfica. Para eso se utilizaron más de 7.000 imágenes en el entrenamiento, más de 2.000 imágenes en el ajuste y alrededor de 700 imágenes en el testeo. El desempeño de esta red se evaluó en el laboratorio, además se comparó con el desempeño de un software que teníamos comercial disponible, un software de Fuji. Ahora sí, la siguiente. Y una vez que pasó todas estas pruebas, realizamos un test de validación interna. Para eso comparamos el desempeño de esta red neuronal con el desempeño de los profesionales, y vemos a la izquierda que el desempeño estuvo a nivel de un profesional más. A la izquierda lo que ven es el coeficiente kappa ponderado lineal, que compara el desempeño de los profesionales, y en rojo el de la red neuronal. Vemos que está en el rango de un kappa, lo que se llama sustancial, una coincidencia sustancial. Y a la derecha vemos las métricas, vemos que la sensibilidad y la especificidad están por encima del 80%, y abajo está el nombre de la segunda publicación que tuvimos de este proyecto, ¿sí? Ahora sí pasamos a la siguiente. Una vez que Artemisia entonces pasó esta prueba de validación interna, se integró al flujo de trabajo de la División de Diagnóstico e Intervencionismo Mamario. Además creamos un dashboard que nos permite ir monitoreándola día a día, que es lo que ven sobre la derecha. Bueno, como ven, al día de hoy, Artemisia ya lleva evaluadas más de 50.000 mamografías, y les pido si me pasan a la siguiente. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo ve el profesional hoy en día la interfaz de la red neuronal implementada en su flujo de trabajo. En general, en diagnóstico por imágenes se trabajan con entre 2 y 3 monitores. Esto es lo que ven en general los profesionales. En uno de los monitores van a ver las imágenes mamográficas, y en el otro monitor se abre la interfaz para la realización del reporte, y lo primero que ven es esta sugerencia de la red neuronal de la categoría de densidad mamaria. El profesional puede tomar esta sugerencia o elegir otra, y luego continúa escribiendo el informe. Todos estos datos son almacenados y van siendo analizados. Esto nos permite monitorear la performance de la red de manera constante. Pasamos a la siguiente. Bueno, todas estas fueron las fases, fue el camino que fue recorriendo esta primera red Artemisia, que fue entrenada, como les conté, que fue evaluada en la institución, y el último paso que ven en color gris es el paso que está atravesando ahora, que es la evaluación externa. Es decir, que estamos a punto de probar el desempeño de Artemisia en otras instituciones. Esto nos va a permitir ver cómo es su desempeño en mamografías realizadas por otros equipos comerciales, otros técnicos, y vamos a comparar su desempeño con profesionales que no son de la institución. Esto es con respecto al primer objetivo. Ahora en relación, ahora sí la siguiente, al segundo objetivo que les conté, en relación a lo que es la detección y clasificación de lesiones mamarias. Bueno, también nuestro equipo de ingenieros está trabajando en el desarrollo para cumplir este segundo objetivo, de otra red neuronal que pueda cumplir este otro segundo objetivo. Estamos trabajando mucho, sobre todo se requieren una gran cantidad de datos. Ese ha sido uno de los desafíos más grandes. Y bueno, esto es un poco la interfaz de lo que se está trabajando. Esperamos pronto tener novedades para contarles. ¿Sí? Les agradezco mucho, y ahora sí, continúa Candelaria Mosquera. Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a contar sobre el proyecto T-Rex. Es un proyecto que también estamos trabajando desde alrededor de hace 3 años empezó. Se trata de un sistema para la detección automatizada de hallazgos radiológicos en radiografías de tórax.
que hoy por hoy está integrado con la historia clínica electrónica y con el sistema de informes que usan en diagnóstico por imágenes, y que se encuentra ya implementado en el flujo clínico desde fines del 2020. Siguiente. Bueno, acá vemos un poco cómo es el acceso a la interfaz de T-Rex desde la historia clínica del hospital. El médico solicitante del estudio o el médico a cargo del paciente puede acceder desde el resultado del estudio de imagen, digamos, desde el informe protocolar que sale con la radiografía de tórax. Cuando T-Rex procesó esa imagen, hay disponible un botón de analizar con inteligencia artificial que al cliquear ahí, siguiente, vemos la imagen. Perdón, acá tenemos el mismo botón de acceso desde el sistema de informes que es que utiliza el médico de diagnóstico por imágenes durante la preparación del informe radiológico. También tiene un acceso a T-Rex, y ahí siguiente. Desde ambos se accede a una ventana como la que vemos acá, que muestra en color si T-Rex detectó alguno de los hallazgos que busca, que son 5 tipos de hallazgos: neumotórax, derrame pleural, opacidad pulmonar, fractura, y evalúa también el índice cardiotorácico analizando si la silueta cardíaca está aumentada. Si detecta alguno de esos hallazgos como positivo, lo indica así con una cajita rectangular llamativa de color, y muestra sobre la radiografía un mapa de color en las regiones que influyeron en que el modelo detecte ese hallazgo. Y por último hay una encuesta hacia el usuario que varía según si el usuario accedió desde la historia clínica, está orientada a la utilidad que tuvo T-Rex para el trabajo del usuario, que es esta que vemos acá. Y si accede desde el sistema de informes, es una encuesta distinta, que es la misma que se utiliza para evaluar el preinforme de un residente, que está más apuntada al desempeño diagnóstico de este preinforme automático de T-Rex y no tanto a la utilidad en sí. Siguiente. Bueno, algo que hicimos el año pasado fue una evaluación con usuarios del sistema. Era la versión 1 del sistema, una versión muy incipiente, que la analizamos, tomamos como periodo de análisis desde enero hasta mayo del 2021, y utilizamos tanto fuentes cuantitativas, que es estas respuestas a las interfaces que veíamos recién, como encuestas del sistema de escala de usabilidad, el SUS, enviados por mail a los usuarios. Y también como fuentes cualitativas entrevistamos a 6 profesionales, 3 del servicio de diagnóstico por imágenes y 3 de la central de emergencias. Siguiente. Y evaluamos la utilidad la satisfacción de usuarios o la aceptación de los usuarios para la tecnología con un modelo publicado y ampliamente utilizado para evaluar tecnologías en ámbitos de informática en salud, que es el Technology Acceptance Model, que evalúa 4 aspectos. Por un lado, la tasa de uso de la tecnología, que es el grado en que una persona la usa o no la usa. Por otro lado, la facilidad de uso, que también se conoce como usabilidad, que es el grado en que a la persona no le supone ningún esfuerzo extra utilizar esa tecnología. En tercer lugar, la calidad de los resultados, que en este caso tiene que ver con el desempeño diagnóstico de la herramienta. Y por último, la utilidad percibida, que es el grado en el que la persona considera que este sistema le resulta útil y le ayuda a mejorar su rendimiento laboral. Bueno, siguiente, les cuento cómo esto es solo las conclusiones, digamos, de lo que fue ese estudio. Analizamos más de 7.000 radiografías. La inclusión era únicamente las radiografías de la central de emergencias, o sea, de pacientes de emergencia. La tasa de uso, nuestra conclusión es que todavía era baja en ese momento, 2021. Estamos en trabajo de hacer una segunda evaluación con usuarios actualmente para ver cómo eso impactó del 2021 al 2022, pero en ese momento todavía era baja la tasa de uso. La facilidad de uso es lo que mejor le resultó. La verdad es que todo el mundo, tanto en las entrevistas como en las encuestas, todo el mundo indicó que era muy fácil de usar y muy intuitiva la interfaz. La calidad de la información dependió mucho la opinión según la especialidad. Digamos, los médicos emergentólogos lo calificaban en general como un mejor desempeño de diagnóstico que los médicos de diagnóstico por imágenes, lo cual es algo esperable, digamos. Y según los resultados que tuvimos de esas opiniones de usuarios, es que ajustamos dónde poner el foco en la nueva versión de T-Rex, la versión 2, que fue implementada en enero de este año.
Y en cuanto a la utilidad percibida, también la conclusión es que es buena, que tiene potencial de aumentar, o sea, los usuarios tienen expectativas incluso de que mejore todavía más su potencial en sus tareas asistenciales. Bueno, y siguiente. Entonces, este estudio nos sirvió mucho para motivar los cambios de la versión 2, entre ellos algo que nos planteaban los usuarios es que ante el hallazgo crítico está bueno que la alerta de hallazgo crítico se visualice desde antes de entrar a la interfaz de T-Rex, como para poder saber de antemano que ese estudio puede tener un hallazgo crítico. Esto lo implementamos con un circuito de notificación. Del médico que está a cargo del paciente, solicita la placa es analizada automáticamente por T-Rex, y en caso de que T-Rex detecte un hallazgo crítico, que el que busca en este caso es el neumotórax, se implementa un circuito en el que se le notifica automáticamente por mail al residente que esté de guardia en diagnóstico por imágenes. El profesional debe entrar y verificar si el hallazgo es un verdadero positivo o un falso positivo, y en caso de que sea un verdadero positivo, notifica por radio o por teléfono al médico que está a cargo del paciente. Y además, siguiente, la novedad que sumamos en esta siguiente versión es sumar esta alerta de hallazgo crítico, que es análoga a la que tienen, por ejemplo, los resultados críticos de laboratorio, para informar al médico de que se le sugiere entrar a ver el resultado de T-Rex porque es un estudio con potencial hallazgo crítico. Siguiente. Y para continuar les cuento un poco de otro proyecto que estamos trabajando, que es Carpian, que también trabajamos con el servicio de diagnóstico por imágenes. El objetivo es el cálculo automatizado de la edad ósea en radiografías de mano pediátricas. Ahí vemos también una foto del equipo. Siguiente. El objetivo de Carpian, o les cuento un poco de qué se trata el diagnóstico. Las placas de radiografía pediátricas que son solicitadas para informar edad ósea, para realizar el informe se utiliza un método muy cualitativo, digamos, de comparación visual, un método por atlas, con el atlas de Grulich y Pyle, que cuenta con un montón de manos de niños pediátricos, y el médico especialista en radiología pediátrica debe comparar visualmente distintos hitos radiológicos en la mano del paciente para evaluar con cuál edad ósea se corresponde. Este es un método que se considera que está un poco desactualizado ya. Las manos de estos niños pediátricos fueron adquiridas en el siglo XX en un hospital de Estados Unidos muy puntual, de niños huérfanos, y que se considera que la población puede tener muchas diferencias con la población de nuestro hospital, por ejemplo, y que además lleva mucho tiempo y tiene mucha variabilidad interobservador esta forma de informarlo. Siguiente. Entonces, la propuesta fue desarrollar un sistema que permita hacer esto de forma automática y asistir así tanto a los médicos pediatras como a los médicos que están en proceso de capacitación. Carpian todavía no está implementado, estamos en proceso de desarrollarlo. Se va a poder acceder también desde la historia clínica, al igual que T-Rex. Siguiente. Este es el prototipo de interfaz de la ventana de Carpian. Va a informar el cálculo de edad ósea calculado por el modelo y la comparación con la edad cronológica del paciente, acompañado de una conclusión basada en las recomendaciones de la Sociedad Argentina de Pediatría de que se considera una desviación anormal o no acorde a la edad cronológica. También se van a mostrar las imágenes del atlas, digamos, para que en vez de que el médico de diagnóstico por imágenes tenga que abrir por separado el PDF del atlas, lo tenga ahí mucho más a la mano. Y por último también una encuesta de utilidad clínica. Siguiente. Y actualmente nos encontramos terminando la validación clínica, que consistió en tomar 200 radiografías retrospectivas de nuestro hospital y comparar múltiples observadores en su diagnóstico de edad ósea, tanto el informe original de la radiografía como 2 subespecialistas en radiología pediátrica, que los consideramos el gold estándar, y 2 residentes de diagnóstico por imágenes, y también 2 profesionales de pediatría, un pediatra general y un subespecialista en endocrinología. La idea es que todos ellos informan estas 200 radiografías de tórax y vamos a comparar esos diagnósticos con el diagnóstico de Carpian
y finalmente realizar un análisis de acuerdo y métricas de test diagnóstico. Siguiente. Y ahora le doy la palabra a mi compañera Agustina. Gracias, buenas tardes a todos. Bueno, yo les voy a comentar lo que es Valkyria, que es el sistema para la clasificación automática de diferentes lesiones cutáneas en dermatoscopías. En particular, contempla 6 grupos de lesiones, dentro de los cuales consideramos 3 tipos de cáncer de piel y otras lesiones benignas. Y actualmente esta herramienta se encuentra en proceso de implementación como sistema de soporte para los especialistas y en su integración con los restantes sistemas de información. Para poder, en la siguiente diapositiva podemos ver que para poder integrar esta herramienta al flujo de los especialistas fue necesario contemplar todo lo que es el proceso desde la solicitud del turno o la indicación del estudio hasta la elaboración de su informe, teniendo en cuenta que este es un estudio que se lleva a cabo por técnicas o técnicos que capturan las imágenes de las distintas lesiones de los pacientes, y que el dermatólogo evalúa directamente desde la interfaz y el software provisto por el fabricante del dermatoscopio las imágenes de ese paciente, y también desde la historia clínica evalúa lo que son los antecedentes y restante información clínica del mismo para poder elaborar el informe. Otra cosa a tener en cuenta es que este es un estudio que se hace en reiteradas ocasiones a lo largo del mes y que existe un promedio de 25 imágenes por estudio y puede alcanzar incluso las 158 lesiones por paciente. Ello hace que esto ya sea un proceso laborioso para el profesional, por lo tanto nosotros a la hora de diseñar lo que sería la interfaz de este sistema de soporte, tuvimos que hacer un diseño centrado en el usuario contemplando todo ello para que no entorpezca, sino justamente agilice y haga de soporte o asistencia al profesional. Para ello, en la siguiente diapositiva podemos ver que iteramos sobre distintos prototipos, siempre teniendo en cuenta especialmente 3 aspectos. Lo esencial fue que fuese fácil de utilizar, teniendo en cuenta justamente que es un estudio complejo que incluye múltiples lesiones y múltiples imágenes, pero además que diera la posibilidad de visualizar la sugerencia otorgada por la herramienta de inteligencia artificial y la posibilidad de que el profesional diera su diagnóstico presuntivo, de modo de nosotros poder evaluar la coincidencia o disidencia entre lo que dice el profesional y lo que dice la herramienta. A su vez, contemplamos que estuviese integrado en la historia clínica y en el sistema de reportes que se encuentra embebido en la misma. En las siguientes diapositivas lo que vamos a ver son, sobre el prototipo final, los pequeños elementos que lo constituyen. En primer lugar, en la sección de estudios pendientes, se encuentra un botón de acceso que es parecido, es muy similar a los de Artemisia y a los de T-Rex, de modo de poder homogeneizar todas nuestras herramientas. Una vez que ingresamos, hacemos clic en analizar con inteligencia artificial, lo que vamos a poder ver en la siguiente diapositiva es desplegado el prototipo que finalmente seleccionamos luego de hacer bueno, múltiples iteraciones, como les comenté, y test de usabilidad, donde podemos ver una imagen que llamamos macroscópica, donde se ve una sección del paciente y un marcador a través de una flecha donde indica cuál es la lesión que está bajo análisis y cuya dermatoscopía es la que se sitúa en la sección derecha de este prototipo. Se resalta la sugerencia de la herramienta de inteligencia artificial y podemos ver en la sección izquierda el listado de todos los marcadores que comprende un único estudio. A su vez, vamos a ver en la próxima diapositiva que el profesional tiene a través de un desplegable la posibilidad de seleccionar cuál es su diagnóstico presuntivo, y en el caso de seleccionar la última opción, vemos a continuación que se puede desplegar un nuevo campo donde puede escribir otro diagnóstico en caso de no coincidir con ninguno de los anteriores. También nos pareció importante pedirle al profesional que indicara si para dicha lesión sugeriría un estudio histopatológico, de modo de que en caso de que lo solicite y se lleve a cabo esa biopsia, nosotros poder contrastar contra lo que sería el estándar de referencia para determinar el diagnóstico definitivo de esa lesión. Entonces, una vez que nosotros diseñamos el prototipo, otra cosa que tuvimos que tener en cuenta, como vamos a ver a continuación, es que estos equipos se encontraban por fuera de nuestros sistemas de información. Es decir, nosotros, a diferencia de lo que ocurre con otros equipos y en otros servicios, no teníamos disponible las imágenes en formato ICOM en el PACS. Para lograr esto fue necesario no solo adquirir una herramienta que nos proveyó el fabricante, sino también implicó un desarrollo propio en lo cual fue necesario generar una lista de trabajo en el PACS,
para un estudio que actualmente no se encontraba disponible, de modo que la terminal de trabajo pudiera consumir esa lista y luego enviar al PACS justamente las imágenes en formato DICOM. En ese sentido, somos una de las primeras instituciones que realiza esto, y actualmente estamos en etapa de testeo y próximamente en puesta en producción. Una vez entonces que tenemos disponibles las imágenes en el PACS y ya sabemos cuál es el prototipo que queremos desarrollar, para lo cual fue necesario también elaborar un requerimiento, existe toda una serie de herramientas intermedias que podemos ver en la siguiente diapositiva, que también constituyen desarrollo propio y de las cuales las voy a mencionar rápidamente. Algo que nosotros le denominamos conector, que lo que hace es, a medida que se van generando nuevos estudios con ese concepto de DRD o de dermatoscopía, lo que hace es generar una descarga automática desde el PACS. A su vez, desarrollamos una API que lo que hace es consultar sobre la base del dispositivo del dermatoscopio un montón de información que no está disponible en la cabecera DICOM y que es útil para nuestro desarrollo. Por ejemplo, la localización de la lesión en la imagen donde se ve, por ejemplo, el brazo del paciente, para identificar las coordenadas exactas de la lesión que estamos analizando. Luego viene lo que es Valkyria propiamente dicho, que es la caja central, donde se hace el procesamiento de la imagen, la inferencia, se obtiene unos resultados, y eso se envía a una última herramienta, que es el informante, que es no solo el encargado de renderizar el prototipo tal cual lo hemos diseñado, sino también de almacenar toda la retroalimentación que nosotros obtenemos de los especialistas. Nosotros actualmente nos encontramos en fase de testeo también y puesta en producción de esta herramienta, que esperamos que ahora esté implementada hacia mitad de año. Y finalmente, lo que les voy a comentar son los proyectos que se encuentran en etapa de innovación en distintas fases. Esencialmente tenemos varios en los cuales trabajamos con tomografía computada y adquirimos características cuantitativas de esas imágenes para luego entrenar modelos de Machine Learning, como por ejemplo para evaluar respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón, para clasificar tumores renales sólidos y diferenciar carcinomas y oncocitomas, y para predecir supervivencia y mutación del gen KRAS en pacientes con cáncer colorectal y metástasis hepática. También estamos trabajando en un proyecto con imágenes microscópicas de blastocistos, que son embriones en día 5, para evaluar la calidad embrionaria. Y en la siguiente diapositiva tenemos otros proyectos en los cuales utilizamos Deep Learning, por ejemplo, para detectar y clasificar hemorragias intracraneales en tomografía computada, para evaluar la existencia y estadificar la retinopatía diabética en retinografías, para evaluar distintos parámetros de alineación espinal a través de la segmentación de la columna vertebral en tomografía computada, y para detectar y cuantificar lo que sería estenosis coronaria a partir de coronangiografías. Finalmente, les presento también a todo lo que es nuestro equipo. Como pueden ver, somos muchos, y bueno, está todo lo que es la parte de sponsoreo y coordinación a cargo de diferentes referentes de departamentos y servicios. Trabajamos también con un equipo de ingeniería de software, lo que sería la parte de innovación, informática clínica y tecnología. Ahora paso la palabra y les agradezco nuevamente por su atención. Bien, muchísimas gracias. Vamos a pasar a la siguiente línea de trabajo. Tiene que ver con procesamiento del lenguaje natural y herramientas de análisis de texto. En este caso van a contarnos de los proyectos los doctores Diego Rainovich, Cintia Jiménez y Juan Manuel Rosa. Diego es médico especialista en diagnóstico por imágenes y en informática en salud, así como también es candidato a magíster en la maestría de informática en salud. Cintia, en su caso, es especialista en clínica médica y auditoría médica, así como también está estudiando en la maestría de informática en salud, mientras que Juan Manuel, él es especialista en clínica médica, también está terminando su residencia y también está en el posgrado de la maestría de informática en salud. Entonces te paso la palabra, Diego. Dale, gracias, Sonia. Bueno, como es bien sabido, digamos, el texto libre en los registros clínicos electrónicos, si bien tienen una alta flexibilidad y un gran poder expresivo para lo que es el ingreso de información por parte de los profesionales de salud, también tiene una mayor complejidad en lo que es la búsqueda y la interpretación
de la información. Entonces, lo que sería una transición a una representación semántica en una base de conocimiento de referencia haría posible tanto la interoperabilidad como la explotación de esa información por parte de lo que pueden ser los sistemas de soporte a la toma de decisiones y las reglas de inteligencia de negocio. Siguiente. Entonces es que nace la iniciativa de Argot y el proyecto de Argot como codificación clínica interoperable. Esta es una iniciativa del Departamento de Informática en Salud para el reconocimiento de entidades clínicas y tiene la potencialidad de mejorar lo que son la calidad de los datos sobre los que se produce este conocimiento. La extracción de la información se apoya entonces en herramientas de procesamiento del lenguaje natural que tienen el objetivo de transformar el texto libre narrativo en conceptos estructurados y codificados. Siguiente. Entonces, este proceso de reconocimiento de entidades clínicas se apoya en lo que es la integración del repositorio de datos clínicos del hospital, que es bastante amplio, con el tesauro también del hospital, que es mantenido por el servidor terminológico y cuenta con una gran riqueza léxica, además de mapeos a estándares internacionales. Entonces, el proyecto de Argot estaría orientado a lo que es la mejora del cuidado clínico mediante la construcción de conocimiento a partir de estos registros clínicos electrónicos. Siguiente. Bueno, dos palabras acerca de la performance y las métricas que usamos. Tenemos el número de verdaderos positivos que reconoce la herramienta, es decir, los registros que son correctamente identificados por la herramienta. Tenemos el número de falsos positivos, o sea, los registros que son capturados incorrectamente. Y tenemos el número de falsos negativos, que son los registros que son incorrectamente no capturados. Siguiente. Con esto sacamos nuestras métricas, digamos la de precisión, que nos va a dar un indicador de lo que es la precisión de la información recuperada por el sistema, la recuperación, que nos da un indicador de la cantidad de información recuperada por el sistema, y la puntuación F, que nos da un indicador del rendimiento general de la recuperación de información. Siguiente. Entonces, metiéndonos en lo que es el reconocimiento de entidades en los documentos clínicos, a modo gráfico podemos tener un montón de categorías, como son hallazgos, estructuras corporales, severidad, posibilidades, negaciones, eventos, procedimientos, prácticas, personas, sustancias, fármacos, cursos clínicos y signos vitales, y vemos cómo esto lo podemos visualizar, el reconocimiento en lo que sería una evolución estándar, por ejemplo, donde dice HTA sería un hallazgo, amlodipina un fármaco, eco renal, una práctica. Siguiente. Entonces, las funcionalidades de Argot básicamente sería el reconocimiento de entidades clínicas, como vimos, también estaría la expansión de abreviaturas, la desambiguación de términos y, por último, la codificación automática a estándares. Siguiente. Bueno, las soluciones de Argot entonces planteadas serían básicamente dos. Uno es con la integración a la historia clínica electrónica y por otro lado una aplicación en modo standalone. Siguiente. Bueno, de manera muy gráfica, esto es una captura de pantalla de nuestra historia clínica. Vemos cómo tenemos digamos, nuestro módulo de evolución y vemos cómo les venía mostrando digamos, todas las entidades que están resaltadas y nosotros podemos realizar diferentes acciones como edición o agregar diferentes términos y realizar diferentes acciones digamos, según lo que se haya encontrado. Siguiente. Por otro lado, en el módulo que es standalone, nosotros podemos ingresar un texto y nos va a reconocer también las entidades, nos va a decir a qué categoría corresponde, y en este caso tal vez podríamos exportarlo en algún otro tipo de formato para hacer un análisis posterior. Siguiente. Entonces la idea de Argot y este proyecto sería generar disparadores de acciones de cuidado. Por el lado de la historia clínica y la integración con la historia clínica, podríamos tener actualización del listado de problemas, realización de indicaciones médicas, registro de signos vitales, o incluso realización de interconsultas, y más por el lado del standalone sería para tal vez generación de reportes estructurados o seguimiento de pacientes en base a los hallazgos. Siguiente. Entonces Argot, digamos, este proyecto como codificación clínica interoperable, lo que facilitaría es una completa interoperabilidad semántica al permitir no solo lo que es la comprensión de la información generada por un sistema, sino también a la integración del sistema, la integración al sistema de información de salud de la organización. Siguiente. Bueno, dos palabras del equipo. Tenemos básicamente dos áreas del departamento que trabaja en esto, que es el área
de Ingeniería de Software con Laura Gambardi y José Castaño, y el área de Informática Clínica liderada por Carlos Otero, donde estoy yo, junto con Javier Castro y Martín Cacaso. Siguiente. Bueno, le dejo la palabra a Cintia Jiménez para hablar de chatbot. Hola, buenas tardes. Bueno, volvemos al contexto pandémico con este tema, justamente porque es una situación en la que muchos hospitales, organizaciones en todo el mundo sufrieron la saturación de sus servicios, del soporte, de la atención que tenían que brindar en esta situación tan particular, y se necesitaban canales a través del cual se pudiera llegar a dar soporte, a responder a las necesidades de los pacientes. Además, consideremos que en ese momento la asistencia presencial a los lugares de atención no era lo recomendado, los canales telefónicos se encontraban saturados, había mucho temor a concurrir o salir inclusive a la calle, de manera tal que surgía la necesidad de tener un canal que estuviera disponible para todos los pacientes durante el mayor tiempo posible para tratar de vehiculizar todas estas necesidades. Entonces aparecen en el escenario los chatbots, que si damos una pequeña definición, son aquella aplicación basada en inteligencia artificial que permite simular una conversación con una persona humana brindando respuestas automatizadas. ¿Cuáles son los beneficios que podemos obtener de contar con esta herramienta de inteligencia artificial? Que se trata de plataformas disponibles en distintos medios, que cuentan con una interfaz simple y conocida, puede usarse en diferentes situaciones y, según la revisión de la literatura, tiene una buena aceptación entre los usuarios. Pero como todo, también hay que considerar el aspecto negativo que puede llegar a tener en los usuarios si la primera experiencia no ha sido del todo buena. En ese caso se pueden perder usuarios. La incomodidad o confusión a la que puede llegar el usuario si cree que está interactuando con una persona y no con un chatbot. Y tener también particular consideración con contar con chatbot en el idioma español, que es una situación particularmente compleja. La siguiente, por favor. Acá tenemos de manera muy resumida cuál es la arquitectura básica de los asistentes virtuales, donde encontramos al usuario que va a ingresar a la plataforma del chat, va a dejar su consulta, su duda en su lenguaje habitual. En esta situación, el sistema tendrá que transformar ese lenguaje natural a un lenguaje estructurado que pueda ser leído, tomado por el motor de diálogo para interactuar con los sistemas de información, las bases de datos o los sistemas de alta y baja y modificación de ese conocimiento, que a su vez tendrá que generar una respuesta y ser transformado nuevamente de un lenguaje estructurado a un lenguaje que pueda ser comprendido por el paciente, y de esa manera el paciente contar con la respuesta nuevamente en la plataforma del chat. En la siguiente, por favor. En nuestro caso particular, en el hospital, con un grupo muy grande de trabajo, se llegó a crear e implementar un chatbot que se denominó Tana, y que constituye justamente un nuevo canal de comunicación al paciente que surgió durante la pandemia, con el objetivo de que pudiera estar disponible 24/7 y poder dar soporte, orientación, gestión en distintas necesidades de los pacientes. En el caso de que el chatbot no pudiera satisfacer la necesidad del paciente, va a contar con la derivación oportuna a operadores. ¿Esto qué permite? ¿Qué ha permitido? ¿Cuál ha sido su colaboración? En disminuir los tiempos de espera del paciente, brindar una respuesta automática inmediata en cuanto a preguntas frecuentes de información, vacunación, COVID, dar acceso a distintos instructivos, y también
una respuesta que ayude al paciente en gestiones concretas, como ser sacar un turno, gestionar el tema de sus medicamentos para evitar que el paciente tenga que asistir al hospital o a la farmacia, o también ver temas de su facturación. Con todo esto se permitía optimizar los recursos humanos dedicados a la atención. La siguiente. Para ello se disponibilizó este chat en distintos lugares, en distintos sitios a los que podía llegar a consultar el paciente. Acá tenemos la visualización de lo que es el portal personal de salud del Hospital Italiano, donde en el margen inferior derecho encontramos el acceso donde el paciente puede iniciar la conversación con el bot, y que se encuentra disponible en cualquiera de las pantallas a la que ingrese el paciente dentro de su portal de salud. La siguiente, por favor. Una vez que el paciente comienza la conversación, por decirlo así, con el asistente, con Tana, va a tener distintas categorías principales por las cuales iniciar una consulta, que son turnos, telemedicina, medicamentos, facturación, vacuna COVID y otros temas. Y de acuerdo a ello y a sus respuestas, el chatbot va a ir orientando y brindando opciones. En este caso nosotros hemos elegido la primera opción, que es solicitar un turno. El chatbot va a ir guiando en distintas preguntas, ya sea el profesional, que elija cuál es la especialidad de ese profesional, porque puede haber apellidos que sean similares o iguales, ingresar dónde quiere atenderse, en qué horario. El chatbot le da un resumen de todo lo que el paciente ha ido seleccionando, y una vez que lo confirma, finalmente, como vemos en la última captura, el chatbot Tana le ofrece un listado de turnos en los cuales el paciente puede seleccionar. La siguiente, por favor. Esta es otra plataforma en la cual el paciente o un usuario cualquiera puede ingresar a la página principal del hospital, y también en el margen inferior derecho puede acceder al asistente virtual. La próxima, por favor. O en el caso de los pacientes que están afiliados a la prepaga del hospital, al plan de salud, pueden ingresar también y tener la asistencia del chatbot y también la comunicación con el operador. Y también lo que se realizó es, no solamente para el usuario, para el paciente que quisiera realizar una consulta en el momento que lo desee, que lo necesite, sino también que se colocó este asistente virtual para los profesionales en el momento en el que hubo una transformación de todo lo que fue la modalidad de consulta de presencial a virtual. Y si bien ya en el hospital teníamos implementada la telemedicina en determinadas especialidades, en determinadas secciones, no en todas, y esta transformación compulsiva hacia la telemedicina necesitaba un soporte, una contención también para los profesionales, de modo que este asistente también estaba disponible en la historia clínica para los profesionales. Creo que esta ya es la última de la parte administrativa. O sea, Tana fue una herramienta importante para dar contención y soporte no solo a los pacientes, sino también a los profesionales durante el momento más álgido de la pandemia, y que todavía sigue siendo de gran utilidad y soporte. Ahora les doy el paso a mi compañero Juan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cintia. Bueno, buenas tardes, yo soy Juan. Y ahora, continuando con esta parte de la presentación, vamos a ver un poco sobre el chatbot clínico. El chatbot clínico en sí es una parte en sí del proyecto general de chatbot, así bien como lo decía Cintia, está la parte administrativa, y en este caso nos abocamos más a la parte asistencial. Este proyecto también surge en el contexto de la pandemia, donde de alguna manera había que evitar los contagios por las restricciones sociales, es decir, evitar un poco la diseminación del virus. Y al igual que en el resto de los tipos de atenciones, el hospital no fue la excepción, como
en el resto de otros lugares aumentaron las consultas virtuales de aquellos donde tenían los medios para poder brindarla, y los pacientes empezaban a llegar más por esa vía. Entonces, de esa manera, viendo la necesidad que tenían los profesionales asistenciales de poder dar un poco soporte a toda a esa mayor demanda, es que pensamos en una herramienta que, por supuesto, pueda adaptarse al workflow de trabajo para poder de alguna forma contener a los pacientes hasta la consulta con el profesional, y al mismo tiempo brindar una herramienta que les pueda dar a esos profesionales información sobre los pacientes anticipada para poder ellos después actuar en el momento necesario. Es así que, analizando un poco la situación, el lugar donde decidimos actuar fue en la demanda espontánea virtual del Hospital Italiano. Es ahí donde en general los pacientes se conectan a través de su portal personal de salud y son atendidos por médicos que pueden estar tanto en la institución como desde otra parte de forma remota, y se conectan a través del canal de telemedicina del hospital. Y en general la mayoría de las consultas son consultas que no revisten mayores gravedades, es decir, eso por supuesto que depende también de la vía que consideren los pacientes, pero en general se le dan las recomendaciones como para que vayan en esos casos para, por ejemplo, si tienen cuadros leves y demás. Sin embargo, después al momento de analizar las situaciones, se pueden encontrar distintos matices, por supuesto. La siguiente. Y es así que pensando en brindarle justamente información a esos profesionales para que puedan atender a los pacientes que estaban en la lista de espera, es que fuimos pensando y trabajando en conjunto con ellos sobre la información que ellos iban a necesitar para poder llevar adelante eso. Es así que elaboramos una serie de preguntas que lo que intentaban hacer era recabar información sobre cuestiones básicas del paciente para el momento de la consulta, como por ejemplo el motivo que lo llevó a esa consulta y también sus antecedentes para que el profesional pueda verlo y actuar en consecuencia, como por ejemplo conocer sus alergias, las enfermedades crónicas y los medicamentos que estaba tomando. Aclaro un poco por lo que ya venía diciendo antes en cuanto al producto mínimo viable, teniendo en cuenta la pandemia y que teníamos que salir con mucha premura para poder dar un poco de soporte a la mayor demanda, y teniendo en cuenta las dificultades que hay en el ámbito asistencial para hacer una intervención y que pueda ser exitosa, es que primero decidimos salir con un producto en el cual podamos generar un puente para que esa información desde los pacientes pueda llegar a los profesionales, pero que no haya un análisis de parte de nuestra herramienta de esa información. Es decir, a diferencia del resto de las cosas que estuvimos viendo, esto en sí, en esta primera instancia, no constituye una herramienta de inteligencia artificial, sino que de alguna manera lo vamos a utilizar para recabar información, para eventualmente generar esas herramientas, pero en el interín, por supuesto, y lo más importante es brindarles algo que les sea útil a los procesos asistenciales. La siguiente. Bueno, un poco como ya lo veníamos hablando, esto es lo que ve el paciente al momento de conectarse a la teleconsulta. Si se fijan del costado izquierdo, esto sería ingresando, haciendo todo el flujo, por ejemplo, desde turnos, ingresando hacia guardia virtual, y ahí puede elegir la opción de conectarse con un profesional. Al principio se le toman sus datos personales, la documentación necesaria para habilitarlo a hacer esta consulta, un recepcionista, que esto varía o no según la cobertura que tenga el paciente, y finalmente, antes de que vea al profesional, tiene la interacción con el chatbot clínico. Las preguntas van saliendo de manera consecutiva a medida que el paciente las va respondiendo. Al principio, por supuesto, le pedimos su consentimiento para responder estas preguntas. Si el paciente no desea responderlo, simplemente con decir no o dos, que sería un comando similar, pasa directamente a la teleconsulta. En el caso de decir que sí, van saliendo las preguntas como, bueno, por ejemplo, primero, ¿cuál es el motivo de consulta? Una descripción, bueno, las alergias, como dijimos, las enfermedades que el paciente tiene, digamos, como comorbilidades, y medicamentos que toma. La siguiente. Con esa información, una vez que el paciente responde a todas las preguntas, eso se envía a su historia clínica, donde el paciente, donde el profesional, al ingresar a la historia clínica, al módulo de teleconsulta,
va a tener en esa pantalla la información que el paciente estuvo escribiendo. Entonces, nuestra hipótesis inicial era que el profesional, al ver esta información, de alguna manera le permitía conocerlo de antemano al paciente y después poder ir específicamente a lo que la consulta refería. Es decir, tengamos en cuenta que esto es una consulta de demanda espontánea. No había que hacer un abordaje como holístico del paciente, como si lo haría un médico de cabecera u otro tipo de atención, sino que la idea era intentar agilizar el proceso brindando la información necesaria que tenía que tener ese profesional para poder desarrollar la consulta específica. Siguiente. En estos momentos nos encontramos en una fase de investigación un poco para avalar lo que les contaba antes, de decir, bueno, veamos cómo fue la interacción entre los usuarios, es decir, tanto los actores asistenciales como los pacientes, cómo perciben esta herramienta, si lo ven como una intromisión, si lo ven como algo positivo, si lo ven como algo que permite agilizar el proceso o que lo enlentece. Por supuesto que una cosa es lo que uno puede planificar a priori, y por supuesto otra es cómo se adaptan nuestras herramientas después a los flujos asistenciales, que suelen ser bastante complejos. La idea sería analizar esa información, al mismo tiempo relevar necesidades a resolver mediante entrevistas, conocer qué es lo que están necesitando para hacerle las adaptaciones necesarias a nuestras herramientas para que de alguna forma sean útiles y no sean más bien una carga a los procesos que se llevan adelante. La siguiente. Y bueno, entonces a futuro nuestra idea es que con toda esa información que recabemos y mediante la tecnología que ya hemos podido desarrollar, como ya lo han visto previamente con los otros proyectos en cuanto a inteligencia artificial, poder generar herramientas que sean autónomas, que puedan resolver los casos de los pacientes lo más rápido posible, que sean precisas, que estén 24/7, siempre para disponibilidad de los pacientes y que por supuesto se puedan también interrelacionar con los flujos asistenciales. La siguiente. Bueno, y este es el equipo de trabajo. Para que lo vean, fuimos distintas áreas las que fuimos trabajando para poder desarrollarlo. Y bueno, muchas gracias por su tiempo y continuamos con la presentación. Muchas gracias, Juan. Vamos a la siguiente línea de trabajo y orador. En este caso va a hablar Andrés Brandam, él es médico, hizo la residencia de informática en salud y actualmente es el jefe de residentes, además que está también haciendo la maestría de informática en salud. Si estás por ahí, Andrés. Bien, muchas gracias, muchísimas gracias Sonia por la presentación. Yo les voy a comentar un poco de qué se tratan los proyectos de reconocimiento automático del habla, principalmente el proyecto de ASR, que es la sigla de reconocimiento automático del habla en inglés, en la utilización en evoluciones médicas. Este proyecto surge hace un par de años atrás, viendo la necesidad de los profesionales de la salud en contar con tiempo o buscar la forma de realizar un registro de las evoluciones de una forma más fácil, que lleve menos tiempo y que permita consumirle menos tiempo para poder realizar otras acciones. Esto arrancó en el año 2016 con un requerimiento de la gente de diagnóstico por imágenes. Por ahí la gente que hace imágenes sabe de que muchas veces el médico está mirando una imagen, hace una grabación en algún grabador, o una grabación de su voz mientras va viendo la imagen, y después hace una transcripción de ese audio, se coloca sus auriculares, escucha su propio audio, y hace un volcado de ese texto del que habla. Entonces, si podemos volver al anterior, por favor, Sonia. Entonces, viendo todo esto, nace este proyecto que tiene como propósito brindar al usuario final una herramienta que facilite el registro de la historia clínica electrónica a través del reconocimiento de voz. Y como objetivo tiene optimizar el tiempo del registro, o sea, optimizar el registro, que es un registro mucho más claro, más rápido, reducir el tiempo que conlleva a la escritura de la documentación. No sé si es que alguno trabaja en el ámbito asistencial, donde sabe de que al sentarse a escribir las evoluciones, sea en papel o sea a través de una computadora, lleva su tiempo y demanda muchas veces muchas horas del día. Y por último, permitir documentar la evolución del paciente de manera que sea sincrónica y ágil. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea sincrónica y ágil. Que muchas veces
ocurren ciertos sucesos durante el día del paciente que tienen que ser registrados de forma rápida para poder tomar una decisión y hacer un tratamiento, como por ejemplo durante una emergencia. Si pasemos a la siguiente, por favor. Entonces, como les había dicho, durante el año 2016 arranca este proyecto con una aplicación solamente para hacer un testeo que permita a diagnóstico por imágenes realizar una transcripción de un audio, pero nunca se llegó a testeo, pero tuvo unos buenos resultados. Entre el año 2017, 2018 y hasta el 2019 comienzan a desarrollarse y a implementarse este sistema, el sistema operativo Android, con buenos resultados. Ha sido una prueba en piloto y una prueba en piloto con solamente el servicio de cirugía, que tiene evoluciones que son un poco más chicas y más cortas, a diferencia de otros servicios como los de clínica médica o los de obstetricia y ginecología, que tienen evoluciones más largas y por ahí el speech es mucho más constante. A partir del año 2020, con la llegada de la pandemia, tuvimos que acelerar un poco el proceso y empezar el desarrollo en iOS, que conlleva un proceso un poco más, complicado en lo que es el implementar ASR junto con la historia clínica, en integrar nuestro plugin con iOS, pero ahora ya en el año 2022 ya lo tenemos integrado y ya funcionando en todos los servicios que requieren integración. Ahora, actualmente nos encontramos haciendo un ajuste desde el lado de tecnología para aumentar el número de usuarios concurrentes al servicio. Pasemos a la siguiente, por favor. Bien, esto de forma rápida les comento un poco de cómo es la arquitectura del procedimiento de la grabación del audio. Esto consta de un audio que se graba a través de la historia clínica electrónica mobile, a través del sistema operativo Android o iOS, que se preprocesa un audio, que es el que se graba, que ingresa al decodificador, que a su vez ese decodificador interactúa con el modelo acústico, que es el resultado de un entrenamiento acústico, que es el que se encarga de relacionar el espectro de los sonidos extraídos de la forma de la onda, de sonido, a etiquetas que ya estaban representadas por los sonidos de la lengua, los sonidos del idioma. También cuenta con un modelo de pronunciación, que es el que contiene todas las palabras utilizadas en un modelo de lenguaje, que ya vamos a hablar de eso, con su respectiva pronunciación, y el modelo de lenguaje, que es el que representa la probabilidad de una secuencia de palabras que se haya dado. Por lo tanto, esto es un sistema híbrido. Tanto lo que es el modelo de pronunciación como el acústico y el modelo de lenguaje tiene que ser configurado por cada una de las especialidades, porque cada una de las especialidades médicas tiene forma de pronunciar palabras de forma diferente, y también palabras que son para uno y para el otro, para la otra especialidad no se aplica. Por lo tanto, el audio grabado de la historia clínica mobile es procesado por este decodificador de los modelos, y eso devuelve un documento de texto que es volcado a la evolución. Pasemos a la siguiente. Acá en esta pantalla podemos ver dos capturas de pantalla de lo que es el sistema operativo Android, lo que es la utilización de ASR, donde se puede ver la pantalla en blanco de la evolución, que puede volcarse a la evolución con texto escrito en el teclado del teléfono celular, y también se ve el botón verde, que es el que se presiona, presiona el botón icono para hablar, perdón. Se abre una ventana en donde el usuario tiene que comenzar a hablar de evolución o lo que quiera registrar de la forma más natural posible. También mencionando los signos de puntuación como punto, coma, dos puntos, punto final, punto y aparte. Presiono el botón finalizar, pasemos a la siguiente. Y ese texto se vuelca a una evolución, pero todavía no se guarda como una evolución, no se guarda como un registro, sino que esta ventana permite utilizar el procesador de textos o el teclado que tiene el teléfono celular para corregir, regrabar, aplicar puntos o hacer cualquier otro tipo de corrección. Una vez que hacemos clic en el botón finalizar, guardar evolución, la evolución se guarda como cualquier otra evolución que pueda hacerse a través de texto o a través también de ASR, como una evolución o como un registro. Pasemos a la siguiente. Nosotros implementamos este sistema de reconocimiento de voz el 26 de diciembre de 2020, haciendo una prueba piloto solamente con dos especialidades, que son medicina domiciliaria y ginecología y obstetricia, por tener evoluciones largas y variadas, y tenemos indicadores hasta abril de este año con un total de 447 registros, donde la mitad de los registros corresponden a medicina domiciliaria. Medicina domiciliaria es una subsección del servicio de clínica médica que se encarga de revisar pacientes, de la parte asistencial de pacientes que tengan internación domiciliaria, como pacientes mayores de edad o pacientes paliativos. Pasemos a la siguiente. Aquí en este gráfico podemos ver
una tabla donde se muestra la cantidad de evoluciones que tiene medicina domiciliaria con el número 234, que es la gran mayoría, seguido por clínica médica con un 21%, casi un 21-22%, y seguido por medicina familiar. Todos del ámbito de clínica médica. Nosotros indagamos a los usuarios, tanto a usuarios de medicina domiciliaria como a los usuarios que tenían poco registro como cirugía general o ginecología y obstetricia, para ver qué es lo que pasaba, por qué no seguíamos por qué no utilizaban tanto servicio o por qué se utilizaban. Medicina domiciliaria nos responde de que para ellos es mucho más fácil hacer una evolución sentados en su auto después de hacer la revisión del paciente, porque antes de existir este sistema, ellos tenían que hacer el guardado de la evolución en un tiempo posterior después de revisar a todos sus pacientes de la lista, lo que hacía una evolución bastante asincrónica. En cambio, gente que está de internación, los profesionales de internación del hospital como cirugía general o ginecobstetricia, como ellos ya tienen por ahí el speech ya armado, es mucho más fácil hacer una evolución en una sola vez y por ahí ir haciendo cambios en evoluciones posteriores. Sin embargo, reconocen la facilidad de utilizar ASR en momentos que sean críticos, como por ejemplo, un momento de una emergencia en el que el paciente tiene que pasar a quirófano desde su habitación, mientras va en el pasillo dice, graba paciente descompensado, pasa a quirófano y ya queda el registro guardado en el momento en el que el paciente presentó la descompensación. Si podemos pasar a la siguiente. Y esto, para hablar dos palabras con todo el equipo, es un equipo bastante grande, bastante heterogéneo, donde tenemos bioingenieros, ingenieros de software, personas de informática clínica donde estamos nosotros, y nuestro esfuerzo de la coordinación que está siempre presente, haciendo las recomendaciones. Pasemos a la siguiente. Perfecto, muchas gracias, Andrés. En la parte de ciencia de datos te sigue tocando a vos. Ahí lo único que voy a pedir es, ya estamos entrando en la fase final de la presentación como para tenerlo en cuenta nada más. Perfecto. Bien, para hablar dos palabras de lo que es el equipo de ciencia de datos. El equipo de ciencia de datos es un equipo que está en forma embrionaria, recién naciendo, recién formándose, donde se vio este requerimiento de armar un equipo de ciencia de datos, porque en diferentes proyectos se requerían de armar estadísticas, de armar consultas a base de datos, de armar tableros. Entonces, como para evitar que una sola persona o dos personas que eran los que tenían conocimiento de ciencia de datos en el departamento de informática, se decidió armar un equipo que pueda darle soporte a diferentes proyectos que se van desarrollando en el ámbito de la informática de salud del hospital. Por eso es un equipo que es bastante interdisciplinario, donde contamos con profesionales informáticos, profesionales de la salud asistenciales, profesionales de la matemática, que donde hacemos diferentes consultas y todos vemos de todo. Nos estamos todos formando, estamos todos aprendiendo lo que es ciencia de datos, para que en un primer tiempo hacemos todo lo que es la parte de Data Analytics, solamente haciendo la extracción de datos de la base de datos de las consultas, armando los tableros y haciendo la presentación para la mejor toma de decisiones por parte de los clientes. En este caso, nuestros dos grandes clientes hoy por hoy son el Departamento de Internación, donde tenemos el proyecto de estadías hospitalarias para COVID-19, y lo que es el paquete de plan de salud, donde el gran proyecto es la admisión y scoring de riesgo. Pasemos a la siguiente. Con respecto a lo que es estadías COVID, el propósito de este proyecto es desarrollar un modelo que sea predictivo sobre la ocupación de camas hospitalarias de 3 a 7 días de pacientes internados por COVID-19 a partir del día índice de la internación. Todo esto tomando como datos diferentes orígenes, como pueden ser los antecedentes del paciente, edad del paciente, vacunación que haya tenido. Se toman diferentes datos y hay análisis estadísticos anteriores, retrospectivos, que nos puedan dar un modelo o algún patrón de internación, que esto sirve para presentarse directamente al personal que maneja la rotación de camas para una mejor administración de los recursos. Pasemos a la siguiente. En este momento, este proyecto ya se encuentra en producción, donde cada tanto se va pasando un informe, como el que se ve acá en la pantalla, se va pasando a los jefes de la sesión, donde ellos van haciendo la rotación de camas. Acá podemos ver cuatro curvas, donde vemos una curva previa contra la visualizada, contra la que predice nuestro sistema, y también comparándola con el observado real en el momento.
como podemos ver en internación, es bastante exacto, más que exacto, es bastante aproximado. Sin embargo, en lo que es internación en piso, tenemos 1 o 2 días de diferencia. Pasemos a la siguiente. Y con el segundo proyecto, que es el de scoring de riesgos, este proyecto tiene el propósito de hacer una asistencia al plan de salud, a la toma de decisiones respecto a los ingresos nuevos al plan de salud, que ellos son los que se llaman prospect, comparándolo con lo que son eventos post-ingreso, como por ejemplo una internación, una fractura o cualquier otra utilización del sistema de salud del hospital italiano post-ingresar al plan de salud. Tiene como objetivo asociar los datos cargados en una declaración jurada que todo usuario que quiera darse de alta como socio del plan de salud tiene que llenar, que consta de 43 preguntas, comparándola con eventos post-ingreso, como puede ser, como le dije recién, una cirugía, una fractura o alguna consulta de guardia, que podría haber estado declarada en la declaración jurada, pero sin embargo el paciente o el usuario lo omitió. Y eso genera mucho gasto al sistema. Entonces la idea es armar un modelo donde a través de datos de la declaración jurada, junto con elementos que hayan presentado, que se hayan registrado en la historia clínica durante las interconsultas al momento del ingreso, se pueda predecir o aproximar la omisión de un cliente. Pasemos a la siguiente. Como les había comentado recién, esto lo paso rápido, se hace una evaluación preadmisión antes de que cualquier paciente o cualquier usuario que esté interesado en formar parte del plan de salud. Se llena una declaración jurada de 46 preguntas, y una vez que esa declaración jurada haya sido llenada, los auditores del plan de salud son los que revisan cada una de las respuestas, y en caso de detectar algo que sea sospechoso, solicita una interconsulta, o solicita un laboratorio, o pide cualquier otro estudio complementario antes de darle de alta al plan de salud. La idea nuestra es poder, con algún modelo predictivo, poder facilitarles el trabajo a los auditores del plan de salud para poder detectar esos omisores antes del alta. Pasemos a la siguiente. Y por último, ¿hacia dónde vamos nosotros como equipo de ciencia de datos? Primero que nada, a armar una organización, si bien ya nos estamos organizando con roles y funciones de acuerdo a cada una de las profesiones o la formación que tiene cada uno, pero estamos haciendo todo de todo, la idea es que podamos organizarnos bien como equipo. Tener proyectos por otro lado, donde podamos servir de soporte para proyectos de cualquier tipo que tengan que ver con la informática en salud, lo que sea plan de salud, lo que sea modelos predictivos para en encuestas, un montón de otros proyectos que ahora no los tengo presentes, pero en eso es lo que nos estamos metiendo un poco más. Contar con las tecnologías y la capacitación que tenemos que tener con las tecnologías, como por ejemplo lo que es el manejo de R, manejo de Python y SQL para hacer las consultas en las bases de datos, así también como el modelado de las bases de datos, contar con los datos para poder hacer la predicción y armar los modelos predictivos, y por último, que ese equipo multidisciplinario trabajemos en conjunto entre todos. Siguiente. Es un equipo bastante grande, súper multidisciplinario, donde tenemos desde médicos y ingenieros en sistemas, hasta contadores, auditores, kinesiólogos, de todo. Eso es lo rico que tiene, que es súper variado y todos podemos tener nuestro aporte. Así que sin decir nada más, muchísimas gracias por la presentación y paso a la posta. Bueno, muchas gracias Andrés, y para cerrar y contar un poco entonces las lecciones aprendidas de todo este equipo de trabajo a lo largo de los años, la siguiente, les contamos, bueno, que pensando siempre en esta pregunta que surge a todas las instituciones en cuanto a desarrollar o contratar un servicio, en este caso de productos de inteligencia artificial, la siguiente. Bueno, nuestra experiencia, por supuesto que ha sido la de desarrollo in-house. ¿Qué se necesita? Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con un hospital 100% informatizado. Esto no solo comprende un GIS, sino que también se tiene que tener en cuenta la interoperabilidad, el uso de estándares, y contar con altos niveles de almacenamiento para datos de manera retrospectiva. La siguiente. Bueno, por supuesto, un equipo multidisciplinario. Ustedes ya han visto fotos y fotos y fotos de todas las personas que han participado y siguen participando en cada uno de los proyectos.
Esto es realmente poder formar un equipo desde la transdisciplina, poder aprender del otro, poder escuchar, y que todos puedan participar en todas las etapas que va atravesando un proceso. La siguiente. Bueno, desde el punto de vista de infraestructura, puede ser GPU, ya sea usado on-premise o cloud, y también, como dije, altos niveles de almacenamiento, en el caso del trabajo con imágenes, un PACS, con un gran nivel de almacenamiento, y además, en el momento en que empezamos a clasificar los datasets para utilizar estos datos, necesitamos contar con personal altamente especializado para el etiquetado, porque sabemos que la calidad de los datos va a condicionar después la calidad del producto que obtengamos. La siguiente. En la siguiente se habla de, de la capacitación de usuarios finales. ¿Sí? Nosotros podemos verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de romper la resistencia al cambio, pero también esto de participar y capacitar al usuario final en lo que es la herramienta que vamos a utilizar. La herramienta que diseñemos tiene que ser siempre implementada de una manera no disruptiva, ¿sí? Tiene que surgir de una necesidad propia de los usuarios, tiene que ayudarlos, tiene que automatizar algo que quizás sea repetitivo para ellos o darles soporte en algo que sea dificultoso. Y debe poder incorporarse al proceso que ya está instaurado y no realizar un cambio en el proceso que a lo mejor les insuma tiempo o les parezca incómodo. La siguiente. La siguiente. Y por supuesto lo que es el apoyo institucional, estar alineado a la visión estratégica de la institución y a los objetivos propios institucionales. La siguiente. Todo esto ha sido como nuestra experiencia a lo largo de estos años. La siguiente. ¿Y qué es lo que nos da? Bueno, nos da a la hora de obtener una herramienta, nos da una precisión que no la obtendríamos si utilizáramos un software de afuera, una precisión que tenemos, que elegimos y conocemos muy bien. La siguiente. Nos da la flexibilidad y la adaptabilidad, como les dije, de poder poner esta herramienta acorde a nuestro proceso y en el momento en el que los usuarios de nuestra institución les es más útil. La siguiente. Y por supuesto que es una inversión a largo plazo. Podemos entonces confiar en cada software, en cada herramienta que van haciendo acá en el hospital, que van haciendo acá en el grupo, porque sabemos con qué datos fue realizada, en qué población se formó, conocemos muy bien sus métricas dentro y fuera del laboratorio, conocemos sus métricas en otras poblaciones, y entonces todo esto nos permite trabajar en un contexto con la certeza de que estamos dándole calidad y seguridad a lo que es la atención del paciente en el hospital. Bueno, creo que esta es la última. No, perdón. Una cosa que hoy justo decíamos, que a veces no se tiene en cuenta, es muy importante. Otras consideraciones, bueno, el marco legal, el marco ético y el dinamismo propio que tienen todas estas disciplinas que van naciendo de la mano de la innovación, estar siempre atento a estos cambios. Tenemos también lo que es una función académica muy importante, ¿sí? Siempre estar atento a lo que es el estado del arte, a la lectura, siempre tratamos de difundir nuestros trabajos científicos también, siempre estar en contacto con otros grupos de otros países, de otras instituciones que hagan cosas semejantes para enriquecernos y para fomentar el intercambio, y bueno, por supuesto, todo esto ayuda a conseguir financiación. Bueno, ahora sí, en nombre del grupo les doy las gracias a todos. En la pantalla van a ver una dirección de mail donde nos pueden contactar para cualquier pregunta que tengan, para cualquier cosa que quieran contarnos. Le doy ahora sí la palabra a Sonia. Muchísimas gracias, y si pueden prender sus cámaras los que estuvieron presentando. Voy a dejar de compartir un ratito la presentación. A todos los que nos están acompañando en esta sesión, muchísimas gracias.
algunas preguntas las estuve contestando en el chat, pero hay varias más. Vamos a ver si podemos, vamos a tratar de contestarlas todas las que puedan, y si no, ahí les voy a pedir si por favor pueden mandarnos esas preguntas al correo electrónico que pusimos recién en la presentación. Yo se los voy a dejar acá en la cajita del chat. Bien. Hubo varias preguntas para lo que es chatbot. Voy a pararme en alguna que tengo por acá. Dice, respecto al chatbot, ¿qué datos de aceptación han tenido? Si pueden contar un poco sobre cómo impactó en la atención al público y el resto de gestiones. Cómo es el tema de las reservas de horas, si se generan automáticamente o necesitan una confirmación del personal administrativo. Bueno, gracias por la pregunta, eso es interesante en cuanto al flujo de atención. El paciente selecciona todas las características del turno, como veíamos en la presentación, y eso es lo que ya queda definido para el turno. Tal cual como hoy el paciente se ingresa por su portal, también puede tomar el turno de esa manera. No necesita una verificación posterior por el operador. Con respecto a la aceptación, lo resumo para que también puedan responder otras preguntas. Eso fue evolucionando. La primera salida que tuvimos a producción hubo una encuesta posterior. En ese momento la aceptación era superior al 60%, de la cual surgieron muchas mejoras y propuestas de los mismos usuarios que se fueron implementando, de tal manera que el chatbot que hoy tenemos es la iteración de muchas mejoras. Pero sí, la mayoría de los encuestados recomiendan el chatbot. También creo que tenían una pregunta acerca de las personas mayores. Existe un 15-18% de personas que no quieren una comunicación con un robot, han respondido la encuesta de esa manera, prefieren ir directamente con un operador. Eso también nos ayudó a acomodar las respuestas del chatbot y ofrecer el operador desde el inicio para que el paciente no estuviera respondiendo preguntas hasta esa instancia. Y otra cosa que también preguntaron, bueno, si agilizaba la gestión del contact center. De hecho sí, justamente porque toda esta tarea que realiza por sí solo el paciente, el usuario, no tiene que ser verificada, corroborada por los distintos operadores, así que sí, es una tarea que ha aliviado bastante los otros canales de comunicación. Y también preguntaban acerca de las respuestas, las preguntas. Nosotros contamos con una base de datos, una base de conocimientos, que es nuestro ABM de preguntas frecuentes, que está dividida por categorías, como ustedes veían en las subcategorías principales que tiene el chatbot. De acuerdo a esas categorías hay una base de datos de preguntas frecuentes, las cuales se van actualizando, siempre se validan cada vez que se da el alta con el sector, el área, los especialistas, los responsables. Una vez que está validada, esa información se da el alta. Hay una cantidad limitada de personas que están a cargo de mantener, actualizar la información o dar de baja, por ejemplo, campañas de vacunación y demás, que son cosas muy activas. Sí, tenemos esa base de conocimientos que se sigue mejorando y actualizando con distintos perfiles de acceso y demás. Muchas gracias por las preguntas. Ya saben que nos pueden escribir ahí a esa dirección de mail. Bien, me ganaste de mano, Cintia. Avanzaste con todas las preguntas. Tengo para T-Rex, acá hay una que dice el concepto hallazgo clínico. ¿Cómo se actualiza si se detecta un nuevo hallazgo? ¿Hay que ingresarlo al sistema o si algún otro hospital o institución ya le ingresó esa información de otro sirve? Estamos hablando de que T-Rex está funcionando en nuestro hospital por ahora, como para aclarar parte de esta pregunta. Sí, le agradecería a la persona que hizo la pregunta si puede explayar un poco más a qué se quiso referir, porque yo no entendí muy bien a qué se refería, la verdad. Si se refiere a sumar otro hallazgo radiológico, para el modelo de T-Rex, el sistema actualmente
tiene 5 modelos de visión computacional por dentro, cada uno especializado en un tipo de hallazgo radiológico. Si uno quisiera sumar la detección de otro hallazgo radiológico nuevo, eso requiere un desarrollo desde el lado de innovación, preparar y curar un dataset, entrenar un algoritmo, evaluarlo, validarlo e integrarlo al sistema de T-Rex para sumar la detección de este nuevo hallazgo. Hicimos un proceso así para la versión 2 de T-Rex. La versión 1 no contaba, por ejemplo, con el análisis de la silueta cardíaca. Eso, la detección del hallazgo de silueta aumentada es algo que sumamos en la última versión. Y para hacerlo se entrenó un modelo computacional nuevo que segmenta los pulmones y segmenta el corazón, y de esa manera mide el ancho del tórax y el ancho del corazón y calcula la proporción del índice cardiotorácico y evalúa si es una proporción normal o aumentada. Pero digamos, para sumar la detección de un nuevo hallazgo requiere todo un desarrollo y una validación antes de integrarlo. No sé si eso responde a la pregunta. En todo caso, no. Dice que sí, respuesta completa. Acá recién entró, hay otras más, pero hay una que dice excelentes presentaciones, coincido. Dice, ¿van a licenciar alguno de estos desarrollos de forma comercial? ¿Quién se anima a responder? ¿La tengo que responder yo? ¿Nadie se anima? Bueno, la Parece verdad es que que todavía está en un estadio inmaduro para pensar en desarrollos comerciales. bien. Por lo pronto no está en la mira a corto plazo, pero sí, porque requeriría todo un montón de otras consideraciones que ameritan un proyecto en sí mismo. Exactamente, un poco va en línea con una de las preguntas que nos hacían si íbamos a presentar estos proyectos AMNAT. Está dentro de lo que estamos revisando. Eventualmente serán comercializados, pero para eso hay que atravesar varias etapas y acuerdos para lograr eso. Bien. Algunas preguntas que fueron haciendo y que las fui dejando en el chat. Hay una, Em, perdón, sí, por ahí para Agus o para Can, de que nos preguntan si trabajamos on-premise o on-cloud. ahí está. Sí, en ambos casos trabajamos con ambas alternativas, digamos. Ahora estamos intentando migrar todo a un premise. No sé, Can, de ahí más que T-Rex es lo que estaría un cloud ahora. Sí, digamos, usamos un modelo medio híbrido para el entrenamiento de algoritmos. Hemos usado de ambas cosas, digamos, tenemos placas de procesamiento gráfico locales, con lo que entrenamos modelos on-premise, pero también usamos servicios en la nube para entrenar con instancias con GPU en la nube. Hemos ganado algunas becas, este año particularmente una beca de AWS con el CONICET, por lo que el proyecto de Valkyria va a estar usando también créditos en la nube para el desarrollo de algoritmos. Pero todo lo que es productivo, digamos, los modelos que están implementados en la clínica, en general también están en un modelo híbrido. Hoy por hoy T-Rex está en la nube, una de sus partes, y las partes que se conectan con el hospital están on-premise. Y la idea igualmente es también migrarlo on-premise, pero eso se revisa para cada caso, digamos. Dice, de lo que han mostrado, ¿existe alguna evolución de la herramienta a la hora de indicar hallazgos para determinar alguna explicación de la forma en que el algoritmo hace elegible una zona determinada? No sé si entendí la pregunta yo. A ver. No sé, me Bueno, parece que hace referencia por lo de zona a visión computacional, puede pero ser. Sí, y Félix, a ¿me los puedes mapas de calor, ¿no? Porque indicar? es justamente en T-Rex, por ejemplo, están los mapas de calor donde, digamos, enfocan las regiones o puntos calientes donde el algoritmo se basa para dar una determinación. sí, exacto. Digamos, es una forma de visualizar la salida de los algoritmos. Claro, bueno, la forma en la que se genera ese mapa de calor o mapa de color, como le llamamos al T-Rex,
Depende del tipo de algoritmo, es por ahí un poco un detalle muy técnico, pero depende si el algoritmo que está detrás, qué tecnología usa para detectar los hallazgos, cómo se genera ese mapa de calor. Pero básicamente tiene que ver con qué píxeles o qué vecindad de píxeles tuvo una influencia más fuerte en la salida o la predicción del algoritmo. Una de ASR dice, excelente presentación con respecto a la evolución utilizando la voz, el ruido ambiente y o charlas de fondo, ¿supusieron algún inconveniente? En realidad, el ruido ambiente se trabaja aparte. Para la carga de la evolución, en este caso es una persona, no son varios charlando. Es más complejo si son varios charlando. Para eso se hace un proceso especial, o en todo caso el especialista hace un proceso especial para poder obtener mejor esa información del audio. También depende mucho del tipo de micrófono y en qué contexto se realice la grabación. Em, También felicitan por el libro, así que las autoras que están acá aprovechamos y las felicitamos. Hay unas felicitaciones en el chat por el libro. Y hay una persona con la mano levantada también. no sé quién es. No la veo. Adrián Pardo me sale a mí. Ok. ¿Le habilitamos nosotros el micrófono o quiere preguntar por chat? Yo no lo veo, pero si vos podés habilitarlo, no hay No, problema. ahí puso en el chat ya que se puso daba por que... respondido. Ok. Bien, a ver. Capaz que han quedado preguntas por responder. No sé si ustedes llegaron a ver alguna pregunta que yo no haya mencionado o que quieran hacer alguna aclaración. Sí, ahí Franklin nos pregunta, cuando usan tomografías, ¿cómo hacen la selección de qué slides tomar? Eso en realidad depende mucho del proyecto. En muchos proyectos que usamos tomografías, usamos como una herramienta, una técnica particular que es Radiomics, donde se segmenta, ya sea o por un corte, el tumor o la lesión de interés, ya sea en el corte donde el diámetro es mayor, o se segmenta volumétricamente y se toman todos los cortes que corresponden a esa lesión. Y después se extraen características de eso que utilizamos para entrenar modelos más clásicos de Machine Learning. Y en el caso de utilizar redes profundas o implementamos, digamos, más lo que sería Deep Learning y redes convolucionales, o utilizamos todos los cortes y después la evaluación se va haciendo como si cada corte fuese una imagen única y existen redes recurrentes que permiten tomar información que vincula un corte anterior y el corte posterior, por ejemplo, o se aplica algún método específico dependiendo del caso para seleccionar cuáles van a ser los cortes que se van a analizar. Ahí Franklin volvió a preguntar, ¿sería como una red de slides? Es como una volumetría, si querés, más parecido a una volumetría.